Arrancamos con esta segunda parte. Eh, Estamos medio justos de tiempo, así que probablemente voy a saltear algunas cosas de las que iba a contarles, pero están ahí, están con las referencias de los trabajos originales y me preguntan. Algunas cosas voy a ir un poquito rápido y otras cosas, para el que le interese, están ahí las referencias. Entonces, la primera, van a ser, creo que 5 historias, o sea, 5 ejemplos de eh, la, cómo se usa esta idea de redes en neurociencia. El primero tiene que ver con una idea más global de funcionamiento del cerebro, de cómo está organizado el cerebro. Eh, Existen muchos modelos, en particular en esto de la conciencia o del procesamiento consciente, de qué significa, cómo es la mecánica del cerebro y cómo procesa conscientemente información, y cómo hace para generar actividad voluntaria, organizada, etc. Eh, uno de los, o la teoría más fuerte hoy en día es esta que se llama Global Workspace, eh, que es una propuesta principalmente de una persona que se llama Stanislas Dehaene, eh, que está es francés, pero está bastante vinculado con Argentina y está todo el tiempo, aparece en charlas y de hecho muchos de sus libros están reeditados en español y en particular están editados y traducidos por gente en Argentina. Así que pueden leer bastante si les interesa ciencias cognitivas y el cerebro, pueden leer bastantes cosas de Anne que están muy buenas, y que es una de las personas hoy en día en ciencias cognitivas. Eh, la propuesta en particular, la propuesta esta de Global Workspace, yo se las presento acá porque está muy asociada con esta noción de redes. Eh, la idea es que existen un montón de módulos que hacen procesamiento local. Por ejemplo, módulos que tienen que ver con inputs perceptuales, que hacen procesamiento local de inputs perceptuales, ya sea visual, auditivo, etc. Módulos que están relacionados con el output, como, como módulos del sistema motor, módulos que controlan la capacidad motora fina, etcétera, distintos aspectos del sistema motor, módulos que están relacionados con procesamiento de lenguaje o procesamiento de más alto nivel, eh, mucho, y que estos funcionan como módulos separados, que es algo que una propuesta bastante vieja de modularidad del cerebro, que se sabe que no es así, que al final uno necesita combinar todo, pero por otro lado también se sabe que estos módulos existen. Módulos que tienen que ver con memoria, etc. La idea es que estos módulos están funcionando todo el tiempo, están funcionando de forma independiente, y entonces, por ejemplo, uno en el sistema visual, uno ve una imagen, captura un montón de información que es procesada por el sistema visual,
pero que no necesariamente llega a conciencia. Entonces, lo que le interesaba a Dehaene, y a lo que apunta este modelo, es a intentar explicar en qué se distingue, en cuanto a la red, un estímulo que es procesado por las etapas tempranas y los módulos en el cerebro, y se pierde de uno que es procesado y llega a conciencia. Entonces lo que él propone es que si yo veo un estímulo que es subliminal, un estímulo muy débil, es procesado por lo que sería la periferia de esta red, y eventualmente esa señal decae. Si yo tengo un estímulo que es preconsciente, eh, que es un estímulo más fuerte, pero que uno está inhibiendo activamente, o en realidad está activamente prestando atención a otro lado. Este estímulo llega con fuerza, pero en algún momento se bloquea, justamente porque no está la atención puesta ahí. Y si yo tengo un estímulo consciente, es un estímulo que es fuerte, y yo estoy poniendo la atención ahí, y lo que hace esta entre comillas, atención, es permitirle es enfocarse en este estímulo, en esta representación de la red, y amplificarla en toda la red. Entonces, al amplificarla en toda la red, lo que está haciendo es permitirle a esta representación acceder a o vincularse con memoria, vincularse con todo el sistema de lenguaje y el sistema de asociaciones, vincularse con el sistema motor, eventualmente producir un output, etc. Entonces, lo que hace la atención y lo que se llama Global Workspace es que todo el cerebro pasa a estar enfocado en este estímulo y generando determinada respuesta. Y eso es algo que ya se había visto, es un resultado fenomenológico respecto de la conciencia, que es que uno eh, es consciente de una sola cosa a la vez. Es decir, hay un montón de experimentos, seguro ustedes se cruzaron con varias ilusiones visuales que hacen uso de esa idea, por ejemplo, la de la copa y las dos caras. Uno no puede ver la copa y las dos caras al mismo tiempo, o ve las caras o ve la copa. Lo mismo el cubo de Escher, que uno lo ve al cubo, perdón, de Necker, el cubo de Necker, que uno lo ve hacia adelante o hacia atrás, pero en realidad uno no ve nada en el medio. Y uno va alternando entre distintas representaciones, pero siempre tiene una sola, nunca tiene dos. También pueden hacer un experimento casero de algo que se llama rivalidad binocular, que es si uno presenta estímulos distintos a cada ojo. Por ejemplo, si uno usa estos anteojitos de 3 dimensiones, que tienen un canal rojo y un canal azul, uno presenta una imagen en el canal rojo y una imagen en el canal azul. Si estas imágenes son completamente distintas, uno ve una o la otra. No podés ver las dos al mismo tiempo. Y lo que se hace típicamente, si uno quiere generar una ilusión de 3 dimensiones, es que estas dos imágenes tengan un pequeño desfasaje. Entonces, lo que uno ve en un ojo y en el otro está apenas desfasado, y eso, en la conciencia, que uno siempre está forzando a ver una sola cosa a la vez, no ve ese pequeño desfasaje, sino que
entiende que ese pequeño desfasaje tiene que ver con alguna divergencia entre los dos ojos. Entonces, a pesar de saber que uno no está haciendo este tipo de movimientos de acercamiento con los dos ojos, el cerebro termina entendiendo que una diferencia espacial entre los dos ojos tiene que venir de una profundidad distinta. Entonces, uno siempre es consciente de una cosa, si puede la información, la mergea, y si no puede, elige priorizar una información, que en este caso sería la verde, por sobre otra, que sería la amarilla. Entonces, lo que propone esta teoría es una idea basada en redes de cómo debería ser la organización y la conectividad en el cerebro y cómo debería propagarse información en el cerebro. Muchas de estas cosas, y lo vamos a ver más adelante, se miden, de hecho, estas representaciones de redes. Y, por ejemplo, en un experimento, esta imagen es de esta revisión, perdón, de este paper, creo que está sacado de la revisión de acá abajo. Lo que miran es qué regiones se activan en el tiempo para un estímulo subliminal, que ven que se activa esta parte que está acá atrás, que es la corteza visual, para uno subliminal no atendido, uno subliminal atendido llega un poquito más lejos, uno preconsciente involucra todo el sistema visual, pero no llega a áreas más relacionadas con atención o lenguaje, etc., áreas motoras, y uno consciente que ocupa todo el cerebro. Entonces es bastante interesante esta teoría desde el marco de redes. Después, yendo ya a algo concreto, bueno, y en esta teoría entonces lo que a uno le interesa también es identificar, bueno, ¿quiénes son los hubs? Los hubs están relacionados con la atención, cómo es el flujo de información en el cerebro, etc. Entonces, hay muchos estudios que se dedicaron a estudiar cómo era la topología de la red, y fueron desde los primeros estudios que están, de los primeros estudios que mostraban que la red estaba organizada como un scale-free network o como un small world. En estos estudios yo les contaba al principio que íbamos a hacer mucho, íbamos a intentar elegir también estudios que tengan que ver con gente, investigadores en Argentina, o investigadores que ustedes pueden cruzarse o que son accesibles. Por ejemplo, vamos a estar hablando, bueno, ya hablamos al principio de Guillermo Secchi, y acá aparecen otros investigadores argentinos como Quialbo o Eiluz. Y en esta aparece también Mariano Sigman, que también ya lo mencionamos, y Hernán Maxe, que vamos a estar hablando bastante, porque es una persona bastante importante en el área de redes en particular. Hernán Maxe ahora está en Nueva York, va a estar en Nueva York hace mucho tiempo, y trabaja en redes, y estuvo trabajando bastante en particular en redes de redes. Lo que se hace entonces para estudiar la estructura de la red es parecido a lo que decíamos antes. Tomo la señal del resonador, grafico una serie temporal para cada región del cerebro, miro las correlaciones entre esas regiones y entonces me puedo construir una matriz de correlación de todo el cerebro. Esa matriz de correlación típicamente se aplica un umbral para transformarla en una matriz de adyacencia binaria, y a partir de esa matriz de adyacencia se genera el grafo, y entonces uno ya tiene una red del cerebro
nodos, conexiones, puede usar la misma mecánica de siempre. Entonces, ¿qué puede aprender uno con esa misma mecánica de siempre? O de siempre, sobre esa misma mecánica que venimos viendo en la materia. Bueno, lo primero que hicieron en el 2005 es mostrar que eso tenía si uno miraba en total en el cerebro, aplicando distintos umbrales, este RC es la correlación crítica para binarizar la red, se comportaba como eh, la distribución de grados se comportaba como una scale free. Si ustedes van al paper está bastante bueno porque van a ver que de hecho no solo miran la correlación de grado, la distribución de grado, sino que además miran el coeficiente de clustering, miran el tamaño de la red, es decir, la distancia, y un montón de propiedades que nosotros ya fuimos viendo para ver si la red global del cerebro se comportaba como una scale free. Bueno, acá otros ejemplos, miran entonces, como les decía, el coeficiente de clustering, el grado medio, y en particular también miran lo que habíamos mencionado, que es la correlación de grado, es decir, el grado del nodo versus el promedio del grado de los vecinos. Y lo que es muy interesante es que no solo se comporta como una scale free, que entonces hay un montón de propiedades eh, que uno puede extrapolar a partir de ahí, sino que además tiene esta correlación de grado positiva, es decir, que esta red es más parecida a una red social que a una red de las redes biológicas, de las redes metabólicas. Lo cual es bastante interesante para pensar cómo se está conectando y cómo está fluyendo información en el cerebro. Unos años después, con el auge de las redes de redes, si se acuerdan, el paper original de Havlin era del 2010 y aparece este paper del 2012, en donde muestran que el cerebro tiene, si uno mira la fracción de la componente más grande, que es lo mismo que mirábamos antes en función de la probabilidad de que dos nodos estén conectados, que en este caso lo que vamos a estar haciendo es moviendo el umbral de correlaciones. Esto no es continuo, sino que va dando pequeños saltitos. Estos saltitos tienen que ver con esta idea de modularidad, que se van desenganchando módulos. O sea, yo tengo módulos que están muy fuertemente conectados, que están conectados entre sí con links que son un poquito más débiles. Entonces estos saltitos tienen que ver con que yo fui moviendo la correlación y de repente llegué a un umbral en donde se me desconectó un módulo entero. Y así voy desconectando módulos. Entonces, lo otro que pueden hacer es pararse cerca del umbral y mirar cómo es la conectividad entre dos módulos, que los identifican como dos módulos separados, porque si yo muevo el umbral se me desconectan, cómo es la conectividad entre esos dos módulos justo antes de cortar el umbral. Y en particular en lo que se enfocan es en intentar identificar cómo están conectados esos dos módulos. Entonces plantean distintos escenarios en donde tengo conexiones que van
de nodos que son hubs, conexiones entre hubs, conexiones de hubs a nodos de menor grado, etc. Y bueno, no nos vamos a meter ahí, pero vamos a ir más rápido para llegar a los siguientes temas, pero pueden mirarlo, es bastante interesante. Llegan a un par de conclusiones que son súper interesantes para pensar la red. Una es que esta red está conectada de forma muy, muy robusta, lo cual es algo bueno para el funcionamiento de nuestro cerebro. Y, y también en este primer trabajo, eh, lo que muestran es que las conexiones, las conexiones que mantienen a toda esta red grande, unida y funcionando, son las conexiones que ellos llaman las conexiones más débiles. Hay una, no me voy a meter en esto, pero después búsquenlo. Seguro, de hecho, algunos de ustedes ya están más en tema que yo. En redes sociales hay una teoría que habla de la importancia de las conexiones débiles para mantener unida a la red, y que lo que mantiene a la red más unida no son las conexiones más fuertes de la red, que típicamente son conexiones de lazos, por ejemplo, personales, sino que son las redes débiles. Es decir, que, por ejemplo, lo que mantiene la red, lo que hace que yo esté muy cerca de una persona que está muy lejos, no es una conexión muy fuerte mía con alguien que está muy lejos, sino esa cadena de conexiones débiles que me lleva muy rápido a cualquier otra persona del mundo. Eh, pero eso podemos volver más adelante. Les voy a contar entonces ahora tres aplicaciones. Una tiene que ver con el desarrollo, de cómo se generan estas redes a lo largo del desarrollo. Y esto es igual una idea que también está aplicada en otros ámbitos, que hay dos fuerzas que se combinan, que una tiene que ver con la segregación de los módulos más especializados y otra que tiene que ver con la integración de toda la red. Es decir, que lo que son los módulos funcionales o las redes funcionales empiezan a, a tener relaciones más fuertes, locales, y empiezan a aparecer estos links débiles que hablaban Mariano Sigman y Hernán Maxe en el trabajo de red de redes, que son los que mantienen integrada a toda la red del cerebro. Entonces, lo que hace este grupo de Schlager y Nico Dosenbach es estudiar cómo va cambiando la red del cerebro a lo largo del desarrollo. Y registran, no sé, tienen del orden de 1000 resonancias a distintas edades que van desde, creo que en estos trabajos van desde 4 o 5 años hasta 60 años, más o menos. Y lo que van a hacer al construirse la red es darle un peso a los links si esa conexión aumenta con el desarrollo o disminuye con el desarrollo. Entonces, las conexiones rojas son conexiones que disminuyen con el desarrollo, que son todos estos grafiquitos que están acá arriba, y las conexiones azules son conexiones que aumentan con el desarrollo, o que aumentan, que el coeficiente de correlación entre esas dos regiones aumenta con la edad. Y lo que
lo que ven es que si miran la conexión, la diferencia entre adultos y chicos en el coeficiente de correlación, hay regiones que tienen correlaciones negativas, es decir, que se separan, y regiones que tienen que tienen correlaciones positivas, es decir, que se juntan a lo largo del desarrollo. Les voy a mostrar un videíto que está bastante bueno. Lo que van a ver son distintas regiones del cerebro, que son los nodos, que están pintados en función de el interior dice a qué red funcional pertenece. No nos vamos a meter, pero esta está, por ejemplo, la frontoparietal, que tiene que ver con atención, la red default, que es la red que uno registra, por ejemplo, cuando se llama default porque es la red que uno registra cuando no está haciendo nada. Y después la red cíngulo-opercular y la red cerebelar, que por ejemplo tiene más relación con la motricidad más fina. Y el borde está pintado según a qué área del cerebro pertenece. O sea, si pertenece al lóbulo frontal, que sería este, al lóbulo parietal, que es acá atrás arriba, al lóbulo temporal, que están a los costados, o al cerebelo, que el cerebelo es como la pelotita que está entre los dos lóbulos abajo, creo que hay una bolita ahí, que es otra región del cerebro. Y esto lo que van a ver es cómo va cambiando la conectividad de la red en función de la edad. Entonces, si se fijan, cuando empieza, están en general todos los nodos agrupados por el color externo, principalmente. Quiere decir que cuando nacemos, la conectividad de nuestra red, cuando nacemos y cuando tenemos poquitos años de vida, sigue cambiando. La conectividad de la red está más asociada a una conectividad local, es decir, con las regiones cercanas. Y a medida que se va dando el desarrollo, esta red va cambiando bastante y empieza a haber una organización que tiene que ver más que nada con cómo está pintado el interior de los nodos, es decir, que tiene que ver con estas redes funcionales del cerebro, independientemente si están cerca o lejos espacialmente. Además, lo otro que se ve es que empieza en una red que es mucho más dispersa, está mucho más lejos un nodo del otro, y termina en una red que está más cerca. Entonces acá hay como distintas fotos de esta red a los 8 años, es decir que no es recién nacido, sino que ya pasó bastante tiempo. Sigue teniendo todavía esta organización un poquito más segregada, y va cambiando a lo largo del desarrollo. En la adolescencia y la red se estabiliza recién en la adultez. Lo que se ve en el primero es cómo va cambiando, está pintado en particular el lóbulo temporal, que al principio está todo junto, o sea, está conectado el lóbulo temporal, y a medida que avanza el desarrollo, distintas regiones del lóbulo temporal pasan a involucrarse en distintas funciones del cerebro. Y algo parecido, pero al revés, pasa, por ejemplo, acá marcando esta red default, que pertenece a una misma función del cerebro, pero que originalmente está segregada, empieza a tener una conectividad muy fuerte al final.
Entonces, estas redes son dinámicas en el cerebro y terminan de desarrollarse, o sea, cuando nacemos no las tenemos listas, terminan de desarrollarse mucho tiempo después. Son detalles estos del mismo trabajo. Lo que es muy interesante también de este trabajo, algo que hacen, obviamente con cierto grado de error, es que a partir de la red arman un clasificador. En realidad no es un clasificador, sino que es una regresión, y pueden predecir la edad de la persona. Pueden predecir, entre comillas, obviamente con cierto grado de error, pero entrenan una Support Vector Regression, que si vieron, no sé si la vieron, pero seguro vieron Support Vector Machines, parecido, pero para regresiones. Pueden predecir la edad de las personas. Obviamente con cierto error. Y lo otro interesante es que el kernel que usan no es lineal, sino que tiene esta forma de exponencial que se va achatando, es decir, que hay cambios más grandes, como es de esperar, cambios más grandes cuando somos más chicos, y bueno, a partir de la adultez empieza a estancarse, lamentablemente, para bien o para mal. Bueno, después les iba a contar unas aplicaciones a autismo que las voy a saltear muy rápido porque quiero contarles. Bueno, no, les cuento esto y dejo el último tema, que es el de sueño, que es el que va a ser el del TP. O sea, el TP lo vamos a hacer sobre el último trabajo que iba a contar hoy. En particular son datos que nos compartieron los autores de ese trabajo. Ese lo dejo para la clase que viene, igual ya lo tienen el que quiere ir chusmeándole, y aprovecho estos últimos 10 minutos para contarles una aplicación a autismo como un caso de aplicación a clínica. O que un caso que nos permite entender, en este caso particular, el síndrome autista. Bueno, lo que hicieron en este trabajo, el primer autor es Pablo Barfel, son todos autores de Argentina. Pablo está ahora instalado en Córdoba. Lo que hicieron es registrar a personas que estaban diagnosticadas con autismo y a personas que funcionaban como control, que estaban macheados por sexo, edad, educación, y a todos les hacían una serie de test para determinar el grado de autismo. El autismo en particular no es una patología, es un síndrome, y todo el mundo, y hay un grado continuo de autismo, es decir, si ustedes se hacen el test, les va a dar cierto grado de autismo, y eso es continuo, es decir, que los controles estaban ubicados en la misma recta, en la misma relación continua que los pacientes. Obviamente para diagnosticar o para pensar o para diagnosticar, uno pone un umbral en algún lado, y en este primer trabajo es lo que hacen, pero vamos a ver en los trabajos siguientes que trabajan sobre todo el espectro. Bueno, entonces
lo que hacen es registrar tanto EEG como resonancia. Ahora empezamos con los trabajos de EEG. Hacen lo mismo que habíamos contado antes, solo que en vez de usar correlaciones, usan otra medida que se llama Synchronization Likelihood, pero es exactamente, pueden pensarlo como otro tipo de correlación. Básicamente es la métrica que usan para decidir si dos electrodos están conectados o no. Después aplican un umbral para pasar de esta matriz de conectividad entre electrodos a esta matriz de adyacencia, y a partir de eso se construyen una red. Otra cosa que hacen en particular en este trabajo es, sabiendo quiénes son los controles y quiénes los autistas, lo que miran es usan cada link, sobre cada link hacen un t-test, y se fijan si ese link discrimina entre autistas y controles. Y entonces se generan una máscara para ver cómo es la red que se arma con los links, en donde las conexiones son más fuertes en controles que en autistas y las conexiones son más fuertes en autistas que en controles. O sea, van a armar dos redes que son las que vemos acá. Pero ese es un detalle particular que igual no hace a la historia que quiero destacar. Y después lo que estudian, comparan la red de controles contra la red de autistas, y en particular, bueno, acá esto es una visualización que ya se ve que a ojo son distintas. La red de controles es una red que es más compacta. Las dos respetan cierta organización en cuanto a ubicaciones, si se fijan en los colores, pero la red control es mucho más compacta que la red autista, que se ven más marcados los módulos. La idea de fondo, bueno, ya vamos a llegar a eso. Y sobre estas dos redes miran varias medidas, que son algunas de las que ya estuvimos discutiendo, como el grado medio, la longitud de los caminos más cortos, la longitud media del camino más corto, el coeficiente de clustering y el coeficiente de modularidad, que son todos los que presentamos en la clase. Es decir, que los que presentamos, me interesa mostrarles también este trabajo para destacar que lo que estuvimos viendo en clase son las medidas que se aplican hoy en día cuando uno quiere encarar un trabajo de neurociencia, de redes sociales o de lo que sea. Algo que se hace bastante en particular en neurociencias, pero también en otros casos, es que para pasar de una red con pesos continuos a una red binaria, uno tiene que aplicar un umbral. Pero ese umbral en principio uno no sabe cuál es. No hay una razón fuerte por la cual un umbral de 0,1 sea mejor que de 0,05 o mejor que 0,03. Entonces, dado que no hay ninguna buena razón para tomar esa decisión, lo que uno hace en general es barrer los umbrales. Así que los gráficos que van a ver de ahora en más, en el eje vertical se grafica la medida y en el eje horizontal se grafica el coeficiente de correlación que uno usa, o el coeficiente en este caso de Synchronization Likelihood que uno usa como umbral para definir la red. Y después lo que uno va a hacer es mirar que típicamente las las curvas no se cruzan. Entonces yo acá puedo ver que
independientemente del umbral que yo elija, el grado medio para los controles va a ser más alto que para eh, los autistas. De igual forma, el camino medio va a ser más bajo para los controles que para los autistas, que era parte de lo que decíamos, es una red más compacta y está todo más cerca. El coeficiente de clustering va a ser más alto en controles y el coeficiente de modularidad va a ser más bajo en controles. Es decir, que los autistas tienen una red que es menos cohesiva en general, o sea, es una red en donde las cosas están más lejos, pero con módulos que están muy marcados. Y esa es un poquito la idea que hay detrás del autismo, de cómo funciona el cerebro autista, que tiene que ver con módulos muy, muy marcados y que lo que sobre todo está fallando o lo que hay, en donde hay un déficit es en la integración de información. Entonces, por ejemplo, aparecen problemas en identificar expresiones en caras, o sea, entender la expresión de una cara se necesita no solo del procesamiento visual, sino además de incorporar otro tipo de información y de juntar esa información entre distintas regiones de la cara para poder interpretar la emoción que está expresando la cara. Entonces, en general, son peores. Un espectro autista más importante está asociado con, por ejemplo, un peor reconocimiento de emociones y ese tipo de cosas. Por otro lado, si uno lo que le interesa es evaluar un módulo en particular, quizás ese módulo en particular puede llegar a funcionar inclusive mejor que, que los controles y sobre todo, por ejemplo, tienen una capacidad de concentración en una tarea particular muy importante, básicamente porque no está eso integrado con un montón de ruido que puede entrar de otras fuentes. Bueno, esto es más o menos lo mismo, se ve estos son resultados de resonancia magnética, en donde ven un resultado parecido y sobre todo que tienen las diferencias entre tareas que son exteroceptivas e interoceptivas van al revés que los controles. Aparecen diferencias muy grandes cuando tienen que hacer tareas con estímulos externos versus controles y esas diferencias se invierten, acá no se ve tan claro cuando se trata de tareas que son interoceptivas. Bueno, y creo que acá dejamos hoy, son justo las 10. Nos quedó este último trabajo de sueño, del cual parte de este dataset lo vamos a usar para hacer el TP. Así que esto lo charlamos al principio de la próxima, van a ser 15 minutos del principio de la próxima clase. Si quieren, ya tienen la referencia para ir chusmeando el trabajo y eventualmente podemos discutirlo y quizás sale un poquito más rica la clase. Así que aprovechamos que llegamos medio justo y lo dejamos para la próxima. ¿Alguna duda? ¿Está acá? Juan, sobre el TP, por ahí nos Sí. contás la clase que viene, pero ¿mantenemos los mismos grupos que para el primero o va a ser individual esta vez?
Mantienen los mismos grupos. O sea, es en Ok. grupos, si quieren los mantienen, si se quieren cambiar, se pueden cambiar. Eh, no, pero sí, es en grupos. Eh, lo único que va a ser individual es que al final de la materia vamos a tomar un parcialito que vamos a ver cómo sale, un pequeño examen que vamos a ver cómo sale en esta modalidad online, que es básicamente un multiple choice, eh, en donde barremos todos los temas todos los temas de la materia. Eh, ese es el único, la instancia individual que también nos permite separar un poquito a las distintas, qué sé yo, cómo le fue a cada uno en el grupo. Eh, Consulta, Juan. sí, dale. ¿El TP ya está publicado? El TP no sé si está publicado, pero ya lo puedo publicar. Sí. O sea, Dale. ya tenemos armado. No, a mí me inquieta, pero no sé qué piensan los demás, que tenemos previsto la última semana de las 3 materias examen en la misma semana. Entonces, no sé, en mi caso particular, tal vez me convendría, lo que pasa es que se va, bueno, ya a mediados de diciembre se extiende todo, ¿no? Sí. Pero veo que esa semana va a estar como complicada. Revisen, bueno, lo charlo a ver si puedo charlarlo con los otros docentes y podemos Claro, aunque intentar sea alguna separarlo. materia. Lo que nosotros sí hacemos en la materia, realmente el parcial no debería dejarlo grabado, pero o Es sea, el simple, parcial lo es digo yo. tranqui, es tranquilo. Nos interesa sobre todo ver que hayan seguido la materia, entonces es un paneo sobre toda la materia con preguntas de multiple choice que no tienen que desarrollar, entonces es tranquilo. Y el trabajo, esta segunda entrega, que sí es un poquito más fuerte, va más parecida a la primera, lo que hacemos es la entrega la pasamos para más adelante. Sí, eso está bueno. Esa la vi que 20 de diciembre, la fecha. Sí, como para que puedan rendir los parciales Sí, eso y nos después quedó pasar. separada del resto de las cosas, está bueno eso. Eh, lo que no nos gustaría es, si movemos el parcial para atrás en el año, eh, que se pegue el parcial con la Claro, entrega. Y tampoco claro. mover la entrega más allá del 20 de diciembre. No, tal cual, es mucho. Así que puedo charlarlo con los otros docentes para intentar separar lo más posible los parciales. También nos pasa que ese martes es feriado, o sea, lo Sí, movimos y al no sé si el viernes. lunes no es también feriado puente, no El me queda lunes es claro feriado eso. puente también. Pero bueno, quizás si voy a ver, si quieren ahora díganme bien dónde caen los otros exámenes y también lo En realidad charlo. tenemos el 7 que es feriado puente, no le dijimos al otro docente. Tenemos 7, creo que 11 y 12. Pero el Ok, tema del 7 que es puente, si lo llega a pasar al 10, queda 10, 11 y 12. está bien. Bueno, lo charlo a ver primero si va a mover el del 7 y, y si no, qué sé yo, se puede pasar al martes siguiente. Yo creo que mucho más que el martes siguiente ya no lo pasaría para que no se pegue con fin de año. Sí. No, pero está Eh, bueno que ya descomprime un poco. sí. Pero si quieren, primero lo charlo, no vaya a ser que todos pasen para adelante y Tal cual, sí, nos quedemos todos pegados, pero más adelante en el año. tal cual. Pero sí, yo no tengo problema. En el fondo tampoco tengo problema tomarlo, si el del lunes lo pasa para adelante, es tomarlo el martes feriado, pero me parece que es un embole para... No es que uno haga muchas cosas en los Claro. fines de semana largo
este año, pero Claro. qué sé yo. Sí, no Bueno, tengo nosotros problema sí. en moverlo. Ok. Nosotros estudiamos como locos. Claro, sí, sí. No, pero digo, para hacer un yo también, digo, termina siendo igual el día de semana que el feriado. Así que bueno, no tengo problema en correrlo, pero voy a hablarlo con los otros docentes para que no se superpongan. Buenísimo. Bueno, gracias. Dale. Bueno. Bueno, gracias, Juan.